Buenas tardes, queridos alumnos. Vamos a continuar los temas que venimos desarrollando de esta asignatura de persona, sociedad y capital. Quiero recordarles que el objetivo de la asignatura es el estudio de los diversos desarrollos filosóficos relacionados con la dimensión social de la persona humana. Pero antes de dar inicio a esta sesión, quería hacer un comentario. Bueno, que ustedes seguramente saben más que yo, porque están más inmersos, creo, en el ambiente. Creo que todos estamos un poco en sintonía con esto de la nueva tecnología que están promoviendo, que hoy se habla ya de la 5G o 5G, que tiene que ver con los medios de comunicación. En este momento estamos todos con el 4G y hablamos, nos elogiamos porque hay velocidad, porque nos sirve bastante, pero también hay otro elemento. ¿Qué tanto ha influido esta tecnología de 4G en las personas, en la familia, en la sociedad? Y con esta 5G, con 5G, según dicen los expertos, va a ser 10 veces más la capacidad de velocidad con la anterior, con la que tenemos en este momento. Entonces, esta tecnología lo que va a procurar, pues quieras o no, es que las cosas sean más veloces para descargar. Claro, ese es un aspecto, pero hay muchos más. Pero, ¿qué tanto afecta eso a la mentalidad, a las actitudes, a la conducta de las personas? ¿Qué tanto influye esta tecnología? ¿Por qué nosotros estamos hablando de esto? ¿Por qué nos damos cuenta o hacemos esta comparación? Si con la velocidad de 4G vemos algunos problemas en los jóvenes, personas adultas que supuestamente tendrían que tener una capacidad racional más fuerte, porque vemos de que hay una influencia incluso en violencia, en actitudes denigrantes, inmorales, y esto con 4G, imagínense con 5G. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque somos conscientes, hay conciencia. Entonces, uno de los temas, como hemos dicho, la palabra clave que va a resaltar en esta sesión que yo les vengo a proponer es la siguiente: conciencia. El rol o el papel de la relación conciencia y verdad en una sociedad pluralista. Bien, por supuesto, todo este esquema responde a que somos conscientes de que algo no va bien. Ciertamente hay muchas cosas positivas, hay muchos avances, pero también nos damos cuenta de que hay también algunas cosas no van bien. Y sobre eso vamos a hablar un poco. Estamos hablando de una sociedad pluralista. La pregunta primera es: ¿nos encontramos en una sociedad pluralista? ¿En qué consiste una sociedad pluralista? ¿Qué característica principal tiene para llamarle así? No es sociedad politeísta, ¿verdad? Sino sociedad pluralista, plural. Lo voy a decir de una manera sencilla, no de una manera técnica, sino así un poco, para tener una idea demasiado amplia. Estamos hablando, cuando hablamos de sociedad pluralista, estamos hablando de que hay criterios, hay puntos de vista, hay propuestas diversas en una sociedad donde no todos, por lo tanto, no todos son iguales, sino que hay una diversidad, pero que todos conviven en una misma sociedad. Entonces, para que estos convivan se necesita una tolerancia. Entonces, hablar de sociedad pluralista es hablar de una diversidad. Si quieren que lo diga en relación a lo anterior,
podríamos hablar de opiniones. No hay una sola verdad. Y esto a nivel filosófico, a nivel político, a nivel económico, a cualquier nivel. No hay una verdad, sino que hay verdades. Pero como algunos ya están hablando de que estamos en una sociedad posverdad, entonces hablaremos que hay una diversidad de opiniones, planteamientos, decisiones. Entonces, esto es una sociedad pluralista. Por supuesto, podemos hacernos otra pregunta. ¿Todo el mundo vive ahora en una sociedad pluralista? ¿Todo el mundo está pluralizado? Bueno, entonces sería un tema bastante amplio, hay mucha tela por cortar. Yo solamente me quedaría pensando en Occidente, en nuestra cultura, vamos a decir, para un poco delimitar esta cuestión. Bueno, entonces vamos a ver el primer subtema para poder resolver esta cuestión, pero antes quiero presentar 3 ideas como punto de partida y que como la savia se van a mover en todo el esquema, están presentes. La primera idea es que hay un principio moral que capacita al ser humano para penetrar en lo que concierne al ser humano como tal, y es la conciencia. Es decir, de que la conciencia es aquello de que hace de que yo me reconozca como ser humano y que el otro que tengo a la par es ser humano, diferente a las piedras, a los animales o a otros seres que estén en el cosmos. O como dice Max Scheler, la conciencia nos ayuda a reconocer cuál es el puesto que yo tengo en el mundo. Y ese puesto es que yo soy un ser y un ser humano. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de mi país, que hay muchos también, no solamente en el mío. Voy a pensar en Latinoamérica en general. Por ejemplo, cuando alguna persona deja en una mesa un pedazo de carne exquisita, con buen olor, deliciosa, y tiene perritos ahí en su casa, ¿ven? Esta persona se le olvida que tiene perros, bueno, un descuido, lo que sea, o confianza en que la carne, bueno, ni se le ocurre, simplemente deja la carne, se va de su casa, y mientras la persona anda en la calle, el perro detecta el olor, y bueno, y como por el instinto, se mueve, se come la carne, que era el almuerzo o la comida de la familia. Cuando la persona regresa y busca la carne, voy a hacer la carne, la voy a preparar, le voy a poner esto, tomatito, chilito y con aceitito, y cuando esta persona llega, no encuentra la carne. ¿Y quién se comió la carne? Todo el mundo estaba afuera, estaba en la escuela, estaba en trabajos, toda la familia. El bendito perro. Entonces el perro se comió la carne y la agarra con el perro desgraciado, perro que te has comido la carne y te voy a castigar, no te voy a comer en una semana. Díganme ustedes, ¿el perro es culpable? ¿Es culpable de comerse la carne? El perro, por eso el perro, porque es un animal, él no fue consciente de decir, bueno, que se me comió la carne, me pueden hacer algo, tengo hambre, pero ¿qué hago? ¿O voy a hacer penitencia? O no, nada de eso. El perro comió porque tiene un instinto, él no tiene conciencia. De hecho, él ni es consciente de que es perro. Ahora, hay otras personas también que nos pasa esto, que vamos en la calle y de repente nos tropezamos con una piedra. Y hay gente que no, le da una patada a la piedra. Condena a la piedra. Mira, por tu culpa me tropecé. Y la persona se daña el dedo del pie. Cualquiera dice, persona pues un poco loquita, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque la piedra no tenía conciencia, no planeó. Cuando esta persona venga, yo voy a hacer que se tropiece y se caiga. No, porque es una piedra.
De hecho, es un ser inferior al animal. Al menos el animal no tiene conciencia, pero el animal al menos tiene capacidad de automovimiento y tiene instinto. La piedra nada, o sea, nada. Bien, entonces el ser humano tiene conciencia. Qué terrible entonces cuando el ser humano no reconoce al otro parecido a él como ser humano, que es lo que está pasando hoy con tanta violencia en muchos lugares, en mayor o menor grado. Una segunda idea sería que la responsabilidad de cada ser humano sobre toda la realidad. La conciencia la conciencia nos hace ver que todos los seres humanos somos responsables ante la realidad, y la realidad es todo lo que tenemos enfrente de nuestras narices. Claro, pueden ser la realidad visible e invisible, ¿verdad? Bueno, y una tercera idea, que digo, son ideas que estarán fluyendo en todo este esquema, es que hay un enfrentamiento. La conciencia me hace ver que hay un enfrentamiento, o el tema de la conciencia toca, mejor dicho, el aspecto del enfrentamiento de la moral de la conciencia, la libertad del cristiano y la moral de la autoridad. Es decir, ¿hasta qué punto una autoridad tiene que llegar en la conciencia de una persona? ¿Hasta dónde una persona tiene que actuar? ¿Hasta dónde? Entonces, este es el conflicto que se da entre autoridad y libertad personal. Y en este punto concreto hablo de una libertad del cristiano. Entonces, que la cosa después ya es más profunda, porque estamos hablando de un aspecto sobrenatural, ya no natural nada más. El ser cristiano no es un simple adjetivo, sino que también ya es una actitud, ya te lleva pues a una conducta más allá de lo meramente natural. Entonces usted me va a decir, bueno, ¿y dónde estamos sacando estas ideas? Porque estamos en filosofía, estamos como ya rozando con temas teológicos o un poco ya más allá de lo racional. Pues para eso el libro que realmente está inspirando este tema que le estoy proponiendo, de esta asignatura, es este libro interesante que se llama Verdad, Valores y Poder, de Joseph Ratzinger, y tiene como subtítulo Piedras de toque de la sociedad pluralista. Piedras de toque. ¿Usted sabe qué es una piedra de toque? ¿Lo sabe? ¿Alguien lo sabe? No. Bueno, una piedra de toque es una piedra que sirve para conocer la pureza del material con que está hecha una pieza. Generalmente se utiliza para el oro. Por lo menos en mi tierra se distingue entre oro y fantasía. Cuando alguien compra una cadena que parece oro, se le aplica la piedra de toque, y ahí se ve que si es oro va a resistir, pero si es fantasía, pues la cosa, aparte que va a perder el color de la pintura, pues se puede estropear. Bien, ahora sí voy a hacer un poco más rápido, unas ideas así me detuve un poquitito en estas ideas, porque son el punto de partida y van a estar, están de fondo en todo esto para que se comprenda. Voy un poco más rápido y después les voy a decir un poco la biografía, donde podemos ahondar, donde se puede buscar más, porque claro, cada uno tiene que ser autodidacta. No tiene que quedarse solamente con lo que le dice el profesor, sino que tiene que profundizar, tiene que ir más allá, incluso para potenciar el autocriterio ante la realidad. Y eso es tener conciencia, porque nos da una responsabilidad. O sea, el conocimiento me hace responsable ante la realidad. Bien, entonces tenemos al famoso cardenal beato Newman y Sócrates como paradigmas de la conciencia. Esta es una propuesta que hace Joseph Ratzinger en este libro. Digo un poco de cada uno de ellos. Así, brevemente, ¿por qué Ratzinger los propone a ellos? Newman se sirve del concepto central de la verdad para enlazar autoridad y subjetividad.
Ojo, autoridad y subjetividad. La autoridad es algo externo a la persona y la subjetividad es lo que está en el interior de la persona. Aquí tengo que hablar de mi yo. Dice Ratzinger que la conciencia es la presencia clara e imperiosa de la voz de la verdad en el sujeto y no la norma del sujeto frente a la demanda de la autoridad en un mundo sin verdad. Muy bien, esta idea es interesantísima. Es la presencia clara e imperiosa de la voz de la verdad en el sujeto, que se reduce a aquel axioma fundamental: hace el bien y evita el mal. Bueno, estamos en filosofía, pero por ejemplo en teología moral, pues, o incluso en el catecismo de la Iglesia Católica, se dice de que la conciencia es la voz de Dios en el interior de la persona. Pero bien, nos quedamos con la idea que estamos en este momento afrontando. Ahora, bueno, de Newman digo, podemos en este libro aparecen más ideas, pero yo considero que esta es como la que resume lo que queremos decir sobre él. Aquí Newman habla también del progreso, de la verdad, que se ha confundido lo de la verdad con el progreso. Bueno, mejor dicho, Ratzinger lo acentúa partiendo de Newman. Y bueno, aquí también hablamos de la relatividad, del nihilismo, cada cual se da sus propios criterios. Bueno, en otras palabras, aquí hay un enfrentamiento entre mi libertad, mi subjetividad y la autoridad. Si vamos a la historia de la filosofía moderna, podemos encontrarlo muy bien, incluso en la Ilustración tenemos este aspecto de que todo lo que es autoridad pues me limita y por lo tanto hay que desobedecerla y hay que destituirla. Bien, no digo más porque esto es un tema súper amplio que se puede abordar más en la historia de la filosofía. Ahora, ¿qué decimos de Sócrates? Bueno, Sócrates ya sabemos de que con él podemos decir que inicia la ética en germen. Claro, vendrá Platón, Aristóteles que le van a dar forma, pero en Sócrates empieza, digamos, en este maestro, lo que es la ética, el buscar, el comprender cómo actuar, cómo dirigir la vida. Sócrates, siendo un pagano, llega a convertirse de algún modo en profeta de Jesucristo. Es lo que sostiene Ratzinger, cuyo cometido fue la liberación por la verdad y para la verdad. La lucha de Sócrates se puede resumir en una idea, en que el hombre se abra a la voz de la verdad y sus exigencias. Por aquí hay una idea también muy interesante, donde se dice que un hombre, una persona que tiene una conciencia recta, que es consciente de su conciencia y de lo que se le presenta alrededor y que le quiere manipular, no se deja comprar. Un hombre de conciencia no vende su conciencia por intereses, por miedo. ¿Cómo se le llama a eso de vender la conciencia en búsqueda de un interés personal o grupal? Se le llama corrupción. Entonces la corrupción es esto que viene a desvirtuar la conciencia, donde hay personas que son conscientes de la corrupción y otras no. Bueno, número 2, seguimos siempre con este libro, los dos planos de la conciencia. Y aquí vamos a hablar de la análisis y la conciencia, como una formulación de un concepto de conciencia. Antes quiero decir de que Ratzinger deja bien claro de que él no quiere
no quiere presentar un tratado de la conciencia y tampoco quiere obviamente agotar todo el tema. Lo único él es que quiere, que quiere más, sobre todo, que seamos conscientes de esta relación. ¿Qué queremos decir con análisis? En primer lugar, análisis. Vamos a utilizar este colorcito. Muy bien. Un color rojo que significa la vivacidad, la alegría. La conciencia, la análisis se refiere a que el primer estrato que podemos llamar ontológico del fenómeno de la conciencia consiste en que en nosotros se ha insertado algo así como un recuerdo primordial de lo bueno y lo verdadero, en que existe una íntima tendencia ontológica del ser creado a imagen de Dios, a promover lo conveniente a Dios. Por supuesto, esto tiene que ver indiscutiblemente con Platón. Pero tenemos la otra definición o la otra postura, que es la de conciencia. Aquí vamos a pasar desde la filosofía clásica, podemos decir, o la filosofía antigua, vamos a dar un paso a la filosofía medieval. Y aquí pues yo solamente vamos a resaltar la figura de Santo Tomás de Aquino. Mientras que la conciencia se define como una resistencia interior contra el mal y una íntima inclinación al bien. Se ve entonces la diferencia. El análisis tiene que ver con un presupuesto ontológico. Por eso se habla de que como manera de recuerdo de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo bello, de lo verdadero, mientras que la conciencia responde no a un elemento ontológico, a un aspecto ontológico, sino que responde a una resistencia. Y esto, creo yo, a mi entender, lo que más se predica, pues por lo menos en la Iglesia católica, de que la conciencia es esa resistencia, la resistencia al mal y una inclinación hacia el bien. Para Santo Tomás de Aquino, la conciencia es un acto, un actus, es decir, un conocimiento, un acontecimiento consumado. Por eso es un acto. Diferente a la postura, digámoslo así, platónica, que es más de recordar. Aquí estamos hablando de un acto. Bien, de una acción. Bueno, dejamos este punto porque, solo tenemos 40 minutos, ¿verdad? Según el reglamento, después tenemos que tener un descanso. Para la próxima clase, después del receso, después del descanso, vamos a tener pues una hora para poder discutir, ampliar lo que estoy diciendo. Vamos a tener si posible, un debate, un diálogo, para poder profundizar en esto, o decir algunas ideas que no las voy a tocar en este momento, y las voy a terminar de precisar o darles otras ideas, o algunas dudas que ustedes tengan, por supuesto. Entonces sí que les voy a pedir el favor que en este momento, si me dejan pues terminar toda la exposición, y dejamos pues la segunda clase para eso, para sostener un diálogo académico. Vamos a ver, hoy tercer punto: la construcción de la identidad moderna y la conciencia. Diciéndolo de otra manera, ¿qué tanto influye la construcción del yo de la modernidad en mi conciencia? Mi conciencia, ¿cómo reacciona? ¿Cómo responde? Para esto, fíjense que hay un libro, el libro que vamos a utilizar, o el que está, iluminando esta idea, es este.
que es de Charles Taylor, que se llama Las fuentes del yo, la construcción de la identidad moderna. Este libro pues realmente es emocionante, yo lo recomiendo. Va narrando cómo el yo, cuando hablamos del yo, pues estamos hablando pues de nosotros, pues de nuestra identidad, cómo se ha ido formando a través de la historia, desde la modernidad hasta la contemporaneidad, hasta la actualidad. Aquí tenemos que hablar de la fuente del yo, por supuesto, y de la conciencia. Nos estamos refiriendo concretamente a la construcción de la identidad moderna, es decir, a las implicaciones en la noción moderna de lo que es ser un agente humano, una persona o un yo. Se hace evidente la comprensión de cómo se han desarrollado nuestras ideas del bien. La conciencia nos hace ver que la individualidad y la moral son temas que van entretejidos, o sea, no hay... Este es el punto, que la modernidad ha hecho una separación. La moral por un lado y la individualidad va por el otro, ¿verdad? Y, por ejemplo, por eso yo creo que actualmente tenemos problemas para poder transmitir las ideas del bien y, si ustedes quieren, un poco las normas que surgen del Evangelio, porque muchas personas dicen, están hablando del bien, hablan de la ética, hablan de la vida, de la defensa, de la bondad, no, eso es católico, eso es religión. Y no es así. La idea del bien, la verdad y la moral, todo esto tienen un origen filosófico. Repito, tenemos los tres grandes pilares, los tres grandes maestros de la historia, que son antes de Cristo, que es Sócrates, Platón y Aristóteles. Lo digo en orden, porque Sócrates fue maestro de Platón, Platón de Aristóteles, bueno, y ahí se formula la base que hasta el momento recibimos su influencia. La conciencia, frecuentemente existe una discrepancia entre lo que la gente cree oficial y conscientemente, e incluso se enorgullece de creer por un lado, y lo que necesita entender sobre alguna de sus reacciones morales por otro. Acuerdo y desacuerdo ante el desarrollo de la noción postromántica de la diferencia individual. Entonces, ¿cuál es la pregunta aquí? ¿Cuál es la pregunta en este momento? ¿La conciencia puede ser formada? ¿La conciencia puede ser influenciada? ¿La conciencia y el yo, cuál es su relación? ¿Hasta dónde todo lo que está a mi alrededor me puede a mí transformar? ¿Yo puedo reaccionar o no puedo reaccionar? En este momento en que estamos viviendo, de lo que llevamos del siglo XXI, y bueno, vemos todo lo que tenemos, pues toda una mezcla de situaciones, podríamos hacernos esa pregunta. Yo, por ejemplo, aquí tengo unos ejemplos de cosas que, digamos, que se están dando, así, bueno, breves o sencillas. Por ejemplo, en el fútbol vemos cómo se ha incrementado la violencia en los estadios. Vemos también, por ejemplo, hoy se está viendo con frecuencia las violaciones en grupo, ¿verdad? En esto, por ejemplo, aquí en España se habla de las manadas, ¿verdad? Bueno, en otros países también, entonces, esto se está reproduciendo. Entonces cualquiera se pregunta, ¿y esto que hoy se da, de dónde surgió? Hace unos años esto de las manadas pues no era frecuente, o simplemente no se daba. Si retrocedemos varios años atrás, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué la gente hoy es tan violenta? ¿Por qué hoy no solamente golpea, sino también mata, asesina? ¿Por qué hoy los grupos organizados? Les puedo poner un ejemplo. Aquí hay un libro interesante también que estuve leyendo esta semana, que me lo encontré por ahí, bueno, mejor dicho, me lo recomendaron.
Es sobre esta señora, bueno, esta filósofa, de hecho aquí en esta universidad se doctoró, que se llama Amalia Quevedo, un libro que se llama En el último instante, la lectura contemporánea del sacrificio de Abraham. Ahí, por ejemplo, si quieren anotar en la página, porque ustedes lo pueden leer, en la página 93, ella habla sobre del sacrificio y bueno, se dice que siempre ha habido en la historia una víctima inmolada, que es una víctima de recambio, un chivo expiatorio. En otras palabras, siempre se busca, y hoy quizás más que nunca, se busca un culpable. Vamos, si algo está malo, entonces la sociedad busca a quien echarle la culpa, destrozarlo, acabarlo con él. Pero ¿cuál es la hipocresía? Que cuando ya está destruido, este chivo expiatorio, lo tratan de ensalzar, de santificar, de ponerlo como un héroe, una hipocresía social terrible. Y ahora, por ejemplo, con las redes sociales lo podemos constatar perfectamente. ¿Cuántas personas están siendo destruidas porque como que las redes sociales se convierten ahora en un juez? Claro, esto es, digamos, algo abstracto, pero que hace daño. Ya todo el, vamos, como que ya la unión de muchos a través de las redes sociales son los que tienen la última palabra y determinan qué hacerse con esta persona, cuántas vidas destruidas, ¿no? Bueno, esto lo pueden seguir profundizando en este libro que está muy interesante. También hay otro libro que nos puede ayudar a complementar esto de la identidad, que sería, vamos a ver, tenemos este libro que también es interesante, lo único que sí hay que tratar de leerlo con mucha paciencia, meter cabeza, porque no es tan sencillo, digamos, a primeras, que se llama Personas, que es de Robert Spearman. Este libro trata sobre la distinción entre el algo y el alguien. Y el apartado que a nosotros nos interesa es el de la conciencia moral. Hay un apartado solo de esto. Solo voy a extraer una breve idea sobre este subtema. La conciencia representa la dignidad de la persona porque convierte al hombre en juez inapelable en causa propia. Ciertamente, la persona tiene que ser capaz de percibir lo ético, tiene que disponer pues de razón práctica. Bien, vamos ahora a este cuarto numeral, la necesidad de una verdadera racionalidad política. Bueno, si ustedes han sido observadores, muy observadores, si no se me han dormido en la clase, ¿verdad? Entonces, como que no tenemos cafecito para estar degustando mientras escuchamos al ponente, si ustedes han sido observadores, me he movido más que todo, no totalmente, sí, pero más que todo en un plano personal, individual. Pero ahora vamos a un plano, vamos a llamarle social o incluso comunitario. La conciencia me hace ver o nos hace ver que hay una necesidad. La necesidad sería lo contrario a lo arbitrario, contingente, opcional, sino necesidad. ¿De qué? De que exista una verdadera, voy a decir verdadera y no auténtica, que son dos conceptos distintos que muchas veces los confundimos, pero no voy a entrar en eso porque va fuera del tema, solo dejo la inquietud intelectual. ¿Verdadera de qué? De una racionalidad política. Aquí el libro base y que nos ayuda mucho a iluminar esto es el siguiente. Es de Alfredo Cruz Prados, que se llama Ethos y Polis. Ethos, ética, polis, ¿no? La ciudad. Este libro, el subtema sería bases
para una reconstrucción de la filosofía política. Como una repercusión pública o social del obrar responsablemente en conciencia. Lo que dice Alfredo Cruz, como un resumen de esto, es que cuando carecemos de racionalidad, usemos otras palabras, cuando carecemos de auténticos, o si voy a decir auténticos criterios para racionalizar nuestras acciones, nuestra conducta acaba siendo regida en el fondo por sentimientos y emociones, por la espontaneidad de los deseos. Aquí en la universidad hay un profesor, un sacerdote que se llama Jiménez Amaya, que él tiene un libro que está basado en Alasdair MacIntyre. Alasdair MacIntyre, que es un filósofo inglés que ha hecho su vida, digamos, desde los 70 hasta el 2010 en Estados Unidos, uno de los filósofos contemporáneos más importantes del mundo. Él habla de que estamos en este momento, bueno, desde hace ratos, en una sociedad emotivista. Se lo dejo para que lo investiguen. Es muy interesante comprender el emotivismo que se vive, donde predominan los sentimientos y las emociones. Entonces, el reto es alcanzar una verdadera racionalidad política para poder recuperar una concepción de lo político que se base en la acción y que reconozca el carácter integrador de la acción política en cuanto configuradora de un ethos. Como ustedes ya estudiaron filosofía antigua, pues yo confío en que se domina el concepto, la naturaleza, el alcance del ethos. Se trata pues, queridos alumnos, de recobrar la conciencia de la naturaleza práctica, ética y arquitectónica de la política. Mucho se dice hoy, por parte de expertos, incluso los obispos de Francia lo decían hace 3 años, que hoy la política se ha distorsionado, se ha corrompido. Momento, ¿y usted dónde saca esa idea? ¿Cómo me dice usted de que la política se ha corrompido, que ha perdido su esencia? Bueno, ¿la política dónde salió? Del mundo griego, de la cultura griega, vámonos a Atenas. Entonces, para saber cuándo algo va bien o va mal, siempre hay que remontarse a los orígenes y vamos a hacer la evaluación. Pues nada que ver, como hoy se habla del Estado de Derecho, donde se promueve mucho la libertad de la persona, pero se promueve la libertad de la persona, pero tiene que cumplir lo que el Estado le dice. Bueno, y por último, para concluir con broche de oro, voy a hablar de la conciencia y la gracia, que volvemos otra vez a la postura de Ratzinger. ¿Qué significa esto? Que no basta solamente la racionalidad, no solamente lo humano, para poder, digamos, solucionar las desviaciones sociales, comunitarias, familiares, personales, sino que hace falta algo más. De hecho, a eso vamos al final a parar. Cuando alguien reflexiona, así como Aristóteles, que llegó a puro razonamiento, fue dar una sustancia divina, o sea, al final es inevitable ir a parar al ámbito divino. Conciencia y gracia. El camino de la altura hacia la verdad y el bien no es cómodo, no. Tiene una exigencia, un sacrificio, un esfuerzo. Es un camino exigente para el ser humano, pero no es el confortable encerrarse en sí mismo lo que salva. Cuando procede así, el hombre se atrofia y se pierde. Una idea así, digamos, bueno, el Papa Francisco la mencionó en Evangelii Gaudium, no lo voy a decir tal como él lo dijo, pero él decía de que por ejemplo, los misioneros, los evangelizadores pueden sentirse pequeños, desanimados ante una estructura monstruosa que tenemos hoy en día. Entonces, ¿cuál es la actitud que se puede tomar? Bueno, como la sociedad está,
digamos, la política, la sociedad, ya un monstruo, ya no se puede hacer nada, entonces lo que hago yo es esconderme y bueno, y ver yo cada quien ve cómo salva su vida. No, pues la conciencia nos hace ver que hay que hacer un esfuerzo, que hay que, de transformación, de poner un granito de arena en aras del bien y la verdad. Y termino con lo siguiente, tengo que ir a parar a Logos, por supuesto. El Logos es el poder transformador que supera nuestras capacidades e incapacidades, nos hace ver que sí podemos, que somos humanos, pero que sí podemos ir más allá de lo humano en aras del bien y la verdad, de la cultura del amor, como decía Max Scheler. La gracia de Dios purifica y potencia la conciencia humana, haciéndola capaz de poner en primer lugar el reino de Dios y su justicia, como dice San Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Esto es posible? Esa es la pregunta. ¿Esto es posible? Pues lo que sucede, como se ha hecho a un lado, se está haciendo a un lado, lo que tiene que ver con la gracia de Dios, con lo que tiene que ver con Dios, pues ahí tenemos las consecuencias. Al final vemos que necesitamos estar relacionados con Dios. Bueno, entonces, esto es lo que yo les comparto en esta clase. Ya vamos al descanso en este momento y regresamos para preguntas, discusiones o para yo tratar de pulir un poco más lo que he dicho así en estos breves minutos, ¿verdad? Bueno, entonces, hasta dentro de unos minutos. Gracias, a descansar.